Bueno, bienvenidos al primer teórico, bienvenidos en primer lugar al cursado 2020 de Introducción a la Psicología del módulo Neuquén. Este es la primera clase, la clase 1 del 25 de agosto, la primer parte, en la bueno, en primer lugar quiero presentar al equipo de cátedra. Ustedes ya nos vieron en la presentación y el video que hicimos por Zoom, en el cual les explicamos cómo inscribirse en las comisiones de prácticos. Quien les habla, Constanza Sincraft, soy la encargada de la materia, Introducción a la Psicología, módulo Neuquén, y doy los teóricos los martes a las 10 horas. Esto es, todos los martes a las 10 horas me encontrarán en la sala de Jitsi de mi espacio en la PETCO. Luego está Bárbara Bruberis, cuyo práctico lo dicta los lunes a las 14 horas. También todos los lunes a las 14 horas la encontrarán a ella en su Jitsi de su espacio en PETCO. Y en tercer lugar, la profesora Silvina Feinberg, cuyo práctico lo dicta los jueves a las 9 horas y nuevamente todos los jueves a las 9 horas durante el cursado se encontrará en su Jitsi, el Jitsi de su espacio en PETCO. Bien. Los temas que trabajaremos, los temas de la unidad 1 que trabajaremos en la clase de hoy, tienen que ver con la constitución de la psicología como disciplina independiente, un recorrido histórico y las perspectivas y los distintos modelos teóricos en el campo disciplinar de la psicología. Vamos a abordar estos temas con el material de Colombo, Reflexiones epistemológicas, el material de Scaglia, Psicología, conceptos preliminares, y el material de Hergenhan, Introducción a la historia de la psicología, de la página 271 a la 280. Además está decir que ya toda la bibliografía está separada por unidades y subida a PETCO. Bien, entonces, ¿por qué es tan importante la historia de la psicología? La historia de la psicología o estudiar la historia de la psicología es importante para poder comprender su presente. Esto lo plantea el autor Hergenhan y es importante porque al analizar o trabajar la historia de la psicología podemos intentar comprender qué es la psicología o qué características tiene la psicología en el presente. En primer lugar, me interesaría poder definir qué es la psicología o qué estudia la psicología. Y vamos a ver que para definir la psicología encontramos un montón de respuestas ante la pregunta ¿qué estudia la psicología? La psicología estudia el psiquismo, la psicología estudia la mente, la psicología estudia la memoria, la psicología estudia las relaciones, la psicología estudia el aprendizaje, la psicología estudia los procesos psicológicos, la psicología estudia lo inconsciente o la conciencia o la conducta o las emociones, la motivación, el lenguaje, los vínculos en las empresas, los vínculos familiares. Por eso están los 3 puntitos al finalizar esta filmina, porque justamente es muy difícil definir de manera unívoca, o sea, con una sola definición, qué es lo que estudia la psicología. Vamos a decir de manera muy general que la psicología estudia lo mental, pero sabiendo y comprendiendo ya desde el vamos que lo mental abarca muchísimas cosas, infinitas cosas, infinitas nociones, infinitos procesos, infinitos aspectos a tener en cuenta. A ver, este es el planteo de los autores, que no existe una sola definición de lo que es la psicología. La definición de psicología no es unívoca, o sea, es
plural, hay muchísimas definiciones de lo que es la psicología, porque la psicología va a ser una u otra cosa de acuerdo a desde qué paradigma o desde qué modelo nos posicionemos. Esto es, desde el conductismo, por ejemplo, que nosotros trabajamos en en la segunda unidad, la psicología va a tener ciertas características y va a estudiar la conducta, y la psicología va a ser el estudio de la conducta, mientras que desde el psicoanálisis, por ejemplo, que es otro modelo, otra perspectiva, otro paradigma que nosotros trabajamos en la unidad 3, la psicología va a estudiar lo inconsciente. Entonces, no existe una única definición de psicología. La definición de la noción de psicología no es unívoca. Justamente la psicología abarca el estudio de diferentes procesos mentales, actividades mentales, diferentes objetos, y este estudio de estas diferentes actividades, procesos, nociones, es además acompañado por distintas metodologías de estudio, distintas formas de ser estudiado. Entonces, podemos coincidir, podemos definir que a la psicología se la define normalmente a partir de las actividades que llevan a cabo los profesionales de la psicología, ¿sí? Entonces, por ejemplo, entendemos a la psicología desde esta concepción de una diversidad de objetos de estudio, como dije, la conducta, lo inconsciente, la conciencia, las relaciones, la percepción, la memoria. Esos serían distintos objetos de estudio. Diversidad de métodos de estudio. Esto es cada modelo o cada perspectiva o cada paradigma va a estudiar o va a acercarse a su objeto de estudio desde o a través de un método particular. El psicoanálisis va a estudiar lo inconsciente a partir de la metodología de la introspección o la asociación libre. El conductismo va a estudiar la conducta, objeto de estudio, a través de la observación. Y esta noción de método de estudio y objeto de estudio acompaña una consideración particular respecto de la naturaleza humana. ¿Qué significa esto? Que cada modelo, cada perspectiva, cada paradigma dentro de la psicología, que es caracterizado por un modelo y un objeto de estudio, un método y un objeto de estudio particulares, también este método y este objeto dan cuenta de la forma que tiene ese modelo o esa perspectiva de comprender al ser humano, de comprender a la naturaleza humana. Bien, entonces, para entenderla, como dije, para entender qué es la psicología, es importante estudiar su historia. Es importante que consideremos que el estudio de la mente o el estudio del psiquismo o la psique, este estudio es tan antiguo como la existencia del ser humano, ¿sí? Podemos hablar de psicología a partir del siglo XIX, que es cuando se convierte en ciencia independiente, ciencia experimental, pero hay que tener en cuenta justamente que la psicología tiene una herencia filosófica. Esto es, originalmente la psicología, antes de ser entendida como ciencia, o sea, psicología precientífica, psicología antes del siglo XIX, era una rama de la filosofía. Y como rama de la filosofía, estudiaba el alma. Entendemos acá mismo que a partir del estudio del alma, justamente, acá se ve este sesgo religioso. La idea de alma está anudada a un momento histórico, sociohistórico y cultural que da cuenta de, nuevamente, cierta perspectiva o cierta consideración de lo que es ser humano, ¿sí? Entonces, originalmente la psicología, psicología precientífica, psicología antes del siglo XIX, era entendida o era una rama de la filosofía. Es importante en este punto aclarar que dos filósofos, Galileo y Kant, siempre mantuvieron que la psicología nunca podría convertirse en ciencia, ya que
naturalmente estudia la experiencia subjetiva y al estudiar la experiencia subjetiva nunca puede ser científica. Acá es importante que definamos esta diferencia entre esta experiencia subjetiva y el estudio científico. La ciencia está basada en la observación de los hechos y la teoría. Las observaciones se ordenan, se categorizan y se generalizan. Después, a partir de estas generalizaciones, se puede se pueden generar predicciones sobre lo observado. Entonces, la ciencia es entendida como una herramienta que combina dos métodos antiquísimos respecto de cómo se obtiene el conocimiento. Y estos dos métodos son empirismo y racionalismo. Es importante que podamos ver este salto. Yo empecé hablando de la psicología y ahora estoy hablando de la ciencia. ¿Por qué? Porque el origen de la psicología, en el inicio, antes del siglo XIX, la psicología no era concebida como una ciencia, era una disciplina, la psicología era precientífica, no era experimental y correspondía a la filosofía y por ende estudiaba el alma. Hoy, en el siglo XXI, hablamos de la psicología como una ciencia que se dedica a hacer un estudio objetivo de los distintos aspectos psicológicos y se le entiende como ciencia, como una disciplina, una ciencia autónoma separada de cualquier otra ciencia. Por eso es que estoy hablando ahora de las particularidades de la ciencia. Dijimos entonces que Galileo y Kant, como filósofos, dijeron que la psicología, o plantearon que la psicología nunca podría convertirse en ciencia, ya que estudia la experiencia subjetiva. Mientras que acá tenemos en la segunda parte de la filmina las características de la ciencia, vemos que la ciencia está basada en dos métodos de obtención del conocimiento que son el empirismo y el racionalismo. Por un lado, el empirismo se basa en la empiria, en la experiencia, entonces el conocimiento se da a partir de la experiencia que tiene el sujeto, mientras que el racionalismo, como método de obtención de conocimiento, plantea que el conocimiento se da a partir de la razón, a partir del uso del razonamiento, uso de operaciones, uso de principios que se dan antes de la posibilidad de obtención del conocimiento. Bueno, hasta acá es la primera parte. Ahora en la segunda parte continuaremos con este planteo. Nos vemos en un rato.